Asimismo, tengan muy buenos días nuevamente y sea cada uno de ustedes muy bendecidos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dando gracias a Dios por cada una de sus vidas, dando gracias a Dios por cada uno de sus corazones y sobre todo, ¿verdad? Como había dicho previamente, le damos gracias porque pues tenemos un propósito verdadero en Dios, que somos sus hijos, somos valor del reino y cada uno de nosotros valemos ese peso neto, ¿verdad? Y con eso vamos a comenzar el tema de hoy. Es algo similar de lo que estábamos hablando o de lo que se nos enseñó el viernes. Pero vamos, si tiene alguna usted pregunta, me hace saber. Pero vamos a comenzar con este tema y se llama La fe es un asunto de gracia, ¿verdad? El tema se llama La fe es un asunto de gracia. Y asimismo vamos a comenzar con este tema. Así que alistémonos ahí con las Biblias, con los cuadernos, para poder poner nota, ¿verdad? Vamos a comenzar con Hebreos. Si me acompañan a Hebreos, y si no, pues solo, si aquellos que están anotando, solo pueden anotar y pueden revisar y corroborar todo, ¿verdad? Más adelante, pero para los que están anotando también vamos a, a estar aquí en las citas bíblicas. Entonces vamos a Hebreos 8:6. Vamos a Hebreos 8:6 y dice así, ¿verdad? Nosotros sabemos que esta porción, y si ustedes tienen ahí su Biblia, podemos ver el título, que es Cristo mediador de un mejor pacto, ¿verdad? Cristo mediador de un mejor pacto. Y pues esto desde antemano ya lleva una luz por sí misma cuando dice de un mejor pacto, ¿verdad? Tiene que ser algo mejor que supera lo anterior. Entonces vamos con el 6. Pero ahora Él ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto es también el mediador de un mejor pacto, establecidos sobre mejores promesas. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos un mediador que tiene un mejor pacto y sobre este pacto están establecidas mejores promesas, ¿a qué mejores promesas se refiere la Biblia, verdad? ¿Cuáles son las mejores promesas que estuvieron en Cristo Jesús? Me voy a adelantar para que se emocionen conmigo, ¿verdad? Comencemos este domingo así como que fuera un cafecito, ¿verdad? Sin cafeína, pero las mejores promesas son aquellas las cuales usted y yo no trabajamos, aquellas que Jesucristo trabajó, por eso es el mediador de un mejor pacto, porque Él murió. Él fue el que el mediador en el sentido de Dios y el hombre. Entonces, Él abogó por nosotros y estableció mejores promesas que nosotros no tenemos ya que trabajar. No tenemos ni que creer. Usted va a decir, ¿cómo así, verdad? ¿Cómo así que no tengo que creer las promesas? Entonces, si me tienen paciencia, ¿verdad? No solo con este comentario se queden y digan, oh, ella está hablando algo incorrecto. Solo déjenme comprobarles a través de la palabra que usted no tiene que creer las promesas. Por eso son mejores promesas, porque ahora usted las ha recibido. Pero vamos a ver a través de la palabra por qué les he dicho esto de que usted no tiene ya que creer las promesas, porque las promesas fueron establecidas en el pacto. Jesucristo la ganó para nosotros como cabeza. Dijo, ok, Margarita, aquí están las promesas. Son mejores promesas porque el hecho que yo no tengo que realmente trabajar por ellas. No tengo que realmente hacer absolutamente nada porque ya vienen en el paquete de Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, vamos a poder ver a través de la palabra esto, ¿verdad? Entonces, fundados en mejores promesas. Estamos fundados en mejores promesas. La fe es un asunto de gracia. Vamos a ver cuál es la diferencia, ¿verdad? Yo sé que ya habíamos visto un poco, como les había dicho anteriormente, entre la diferencia entre fe y creencia, pero vamos a remarcar un poquito más para que también se expanda este pensamiento espiritual o pensamiento de reino en cada uno de nuestros corazones y podamos hacer la diferencia y comencemos a discernir, ¿verdad?
Y vamos a ver por qué estamos hablando de fe y después vamos a contrastarlo con creencia, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos fundados en mejores promesas, eso quiere decir de que ya todas las cosas que se tenían que hacer ya se hicieron, ¿verdad? Entonces, vamos a Segunda de Corintios, ¿verdad? Y así cada vez que nosotros vayamos leyendo la palabra se va a ir aclarando más el pensamiento. Si me acompañan a Segunda de Corintios 4:12 al 14. Segunda de Corintios 4:12 al 14, ¿verdad? Dice así: así que en nosotros obra la muerte. Yo sé que así se va fuera de contexto. Esto solo si comienza el versículo de Pablo está hablando de que ganancia, ¿verdad? Que ganancia si estar vivo o estar muerto. Nosotros ya hemos hablado de ese contexto, solo que lo comencé desde el 12, pero está hablando qué sería la ganancia, ¿verdad? Entonces, pero ese es otro tema, ¿verdad? Ese es otro tema. Pero vamos a leerlo desde el 12 para no quitar, para poder realmente tener el panorama. Hoy el enfoque es otro. Otro día podemos hablar a qué se refería Pablo. Pero en vosotros es la vida. ¿Qué es lo que funciona en nosotros, verdad? La vida. La vida es lo que funciona. Para otros el evangelio les traía dice, a muerte, pero para nosotros nos produce vida. Entonces aquí el apóstol Pablo, lógicamente, está contrastando ideas para hacer el pensamiento del hombre que racionara, ¿verdad? Seguir la lógica, está haciendo contrastes de pensamientos. Entonces así hace Pablo muchas veces e incluso también podemos ver este patrón en Romanos con la ley y la gracia. Pero dice, pero para vosotros es la vida, para vosotros es la vida. Pero, dice, por eso acá dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe. Pero teniendo el mismo espíritu de fe. Entonces, la palabra acá nos está diciendo que nosotros tenemos un espíritu de fe. No dice que tenemos un espíritu de creencia, tenemos un espíritu de fe. Entonces, cuando la palabra se explica ella sola, vamos a ver por qué les digo que la fe es un asunto de gracia. Y cómo es que en el Antiguo Testamento, digamos, antes que viniera el Espíritu Santo en el día del Pentecostés para atrás, era divididamente correcto que todo se hablara acerca de la creencia, porque antes de Pentecostés la creencia era lo que lo que realmente se manifestaba. Pero ya cuando nosotros recibimos un espíritu de fe, ¿verdad? Dice, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual hemos hablado. Entonces, vamos a ver acá, ¿verdad? Dice, creí y por tanto hablé. Ok, vamos, y ustedes me pueden decir, pero aquí dice que yo creí. Entonces, si la creencia ya no está en el pacto, ¿verdad? Ya no está en el mejor pacto con las mejores promesas. ¿Cómo es que aquí dice que creí y por eso hablé? Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe. ¿Cuándo es que usted obtuvo el espíritu de fe? ¿Verdad? Cuando usted confesó. Antes de confesar no tenía, entonces antes de confesar usted no podía tener ningún tipo de fe. No podía tener fe. Entonces usó la creencia. Entonces cuando dice yo creí, ahí sí está dividiendo correctamente, porque dice yo creí en el momento que yo creí, que usted creyó, que Pablo creyó, ¿verdad? En ese momento no tenía fe, pero sí creyó. ¿Por qué? Porque estaba basado en los 5 sentidos, ¿verdad? Estaba basado en lo único que se podía respaldar como un ser humano. Dice, por tanto, hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que aquel que resucitó a Jesucristo, al Señor Jesucristo, a nosotros también nos resucitará como a Cristo o a Jesús y nos presentará juntamente con vosotros.
Entonces, ¿qué es lo que creímos? Dice, ¿se acuerdan Romanos? Dice, a que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que creyeres. En el momento que usted creyó en que Dios resucitó a Jesucristo de los muertos, usted no tenía fe, por eso creyó. Por eso creyó. Y aquí también dice, ¿verdad? Sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesucristo, ¿qué creímos? Porque creímos, hablamos. ¿Qué dijimos? Que creemos. Y después usted da el evangelio de la fe, ¿verdad? Este es el evangelio de la fe. Pero en el momento que nosotros creímos, ¿qué es lo que creímos? Que Dios le levantó a Jesucristo de entre los muertos. Usted creyó esto. Y como usted no tenía fe, entonces usted usó tuvo que accionar. Entonces en este punto sí tuvo que accionar. Tuvo que tomar una decisión en base a los 5 sentidos, en base al el mensaje de fe que se le estaba dando, porque fue un mensaje de fe, ¿verdad? Las palabras que tocaron a su vida el día que usted confesó por primera vez, dice la palabra que nunca va vacía. Entonces cuando usted da el mensaje de fe, lógicamente va a producir algo, pero la persona no tiene la fe. Entonces, ¿qué actúa? La creencia. Por eso dice, el día que yo creí que Dios le resucitó a Jesucristo de entre los muertos, es lo que yo creí, por eso hablé. También hemos creído que Él nos va a resucitar juntamente con vosotros. Entonces, cuando nosotros creímos que Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos, automáticamente creemos que nos va a resucitar a nosotros. ¿Por qué? Porque lógicamente si Dios tiene el poder de resucitar a su Hijo y esa es la promesa, nosotros también creímos eso. Eso va conectado, ¿verdad? Entonces sigamos. Solo estamos poniendo los fundamentos, ¿verdad? Y vamos a ver a través de la palabra de Dios, a través de la escritura, que cada vez que la palabra pone la palabra creencia, se está refiriendo al evangelio, se está refiriendo a lo que tú creíste antes de recibir la fe. Ya vimos este mensaje, ya vimos un versículo, Corintios, ¿verdad? Donde dice, cuando por tanto yo creí, también vosotros, pero teniendo el mismo espíritu de fe, ¿por qué lo obtuviste según ya está escrito? ¿Por qué recibimos? Porque ya está escrito que creí. Cuando creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, vas a ser salvo, ¿verdad? Así, nosotros también creímos que aquel que resucitó a Jesucristo. Entonces, si vemos el contexto aquí, está hablando de creencia, pero antes de Espíritu Santo, antes de la fe, antes de recibir el espíritu de fe, así como Corintios lo está diciendo acá. Entonces, cada vez que nosotros leamos, seamos realmente, veamos cuál es el contexto, qué es lo que está diciendo, por qué está poniendo la palabra creer en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Está acá diciendo que creímos, pero antes de Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí sí tuvimos que accionar. Fue una acción que hicimos. En la confesión fue una acción. ¿Por qué? Porque no era fe. Entonces vamos a ver otro versículo que también habla en este punto, ¿verdad? Efesios 1:12 al 14. Efesios 1:12 al 14. A fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, ¿verdad? Que nos ha dado como garantía nuestra herencia, como con miras a la redención y a la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. ¿Verdad? Vamos a volverlo a leer para que vean de que cada vez que la palabra pone esta connotación, si se podría decir así, que es creencia, se está enfatizando siempre cuando usted creyó en Cristo antes de tener el espíritu de fe, antes de tener este espíritu de fe, ¿verdad? Y si lo podemos ver acá, donde dice, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de la gloria. En Él también vosotros, después de haber escuchado, después de haber escuchado el evangelio, ¿verdad? Cuando alguien a usted lo evangelizó y le dijo, mira, Jesucristo murió por ti y que Dios le levantó de los muertos y evangelizó su corazón, ¿verdad? Para que usted pudiera dar ese pasito de creer en Jesucristo.
y así poder usted tener el espíritu de fe. Entonces también después de haber escuchado el mensaje de verdad, ¿verdad? Porque la verdad se encuentra en el Evangelio de Cristo. Y aquí lo mismo le dice el Evangelio de vuestra salvación, después de haber escuchado el Evangelio de la salvación y habiendo creído. Si podemos, cuando leemos, podemos ver que la palabra creer siempre va a ir en el contexto del Evangelio, en el contexto de antes que nosotros recibimos Espíritu Santo. Porque el creer antes era por vista, ¿verdad? Era por vista, por eso lo podemos ver en los días del Pentecostés. Antes del Pentecostés, la palabra creer era correctamente dividida en todos esos pasajes porque no había venido la fe. La palabra decía antes que viniera la fe, ¿verdad? Entonces acá podemos ver la palabra explicándose sola porque dice, cuando tú escuchaste el mensaje de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, fuiste, ¿verdad? Otra vez lo mismo que dijo Corintio, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, nosotros rebotando, si se podría decir de esa manera, en Hebreos 8:6 dice que tú estás establecido en mejores promesas, porque tienes a un mediador de un mejor pacto. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros recibimos la promesa, recibimos las promesas también, ¿verdad? La promesa, estamos mejores promesas, pero el Espíritu Santo tiene, la promesa del Espíritu Santo fue cuando Jesucristo les dijo, no, no se preocupen, va a venir el Consolador y el Consolador les va a mostrar todo. Eso era lo que les había prometido a los discípulos. Pero en la promesa del Espíritu Santo también hay promesas para nosotros. Promesas que nosotros ya no tenemos que creer, solo recibir, porque vienen en el paquete de Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando todo lo que Dios ha prometido, en la palabra lógicamente están las promesas para que nosotros sepamos lo que hemos recibido, pero no para que lo creamos, sino para que para que podamos recibir la promesa en la promesa que se nos dio en Espíritu Santo. En el sello, dice, nosotros estamos establecidos en un mejor pacto, establecidos en mejores promesas. Y acá nos está diciendo, ¿verdad? Que cuando tú recibiste el espíritu de fe, entonces, y ahora podemos ver el Efesio donde dice, y en él también vosotros después de haber escuchado el mensaje, el evangelio, habéis creído y fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, cuando tú eres sellado con el Espíritu Santo de la promesa, lógicamente estás sellado con todas las promesas, porque las promesas se dieron para los hijos. Tú eres hijo, sí, tú renaciste, tú recibiste la promesa del Espíritu Santo que se le había dado a los discípulos, tú la recibiste también. Y en esa promesa de Espíritu Santo están todas las promesas que has heredado. Entonces ya no hay necesidad de creer las promesas, solo es de poder saber qué es la fe, ¿verdad? ¿Cómo es entonces si no tengo que creer las promesas? Solo las tengo que recibir, ya las recibiste en Espíritu Santo. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Se lo voy a desglosar cómo es que recibimos ahora. Cuando el poder es esencial en poder entender de que cuando la palabra dice de que ya no tenemos que creer en las promesas, solo las tenemos que recibir, es muy esencial poder dividir la palabra y entender qué es lo que la palabra nos está diciendo, ¿verdad? ¿Por qué ya no tengo que creerlas? Porque creer es una acción tuya. Si yo te digo, tú tienes que creer, te estoy dando la responsabilidad a ti de hacer algo que Jesucristo ya hizo. Y cuando te digo, tú tienes que creer más, o tienes que creer las promesas de Dios. Estoy creando una resistencia automática porque la creencia estaba antes de Espíritu Santo y está basado a la carne. Entonces, en tu carne vas a crear ansiedad. ¿Por qué? En tu carne vas a crear ansiedad porque te estás tratando de hacer algo que Cristo hizo y que tú no puedes hacer por ti mismo.
ya cuando Dios dice, por eso la palabra dice que la fe es la convicción de lo que no se ve y de lo que se espera, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros, nuestra convicción es quién es Dios y de quién somos y qué se te ha dado. Entonces, la fe funciona de un fundamento muy diferente a la creencia. Entonces, pero lo vamos a ir desglosando. Dice que nos ha dado, que nos ha sido, que nos dio, perdón, que el Espíritu nos ha dado como garantía en nuestra herencia, con miras a la redención y a la posesión adquirida por Dios para la alabanza de su gloria. Entonces, independientemente, nosotros sabemos que antes del Pentecostés, la creencia sí se veía como confianza. ¿Por qué? Porque ellos no tenían el espíritu de fe que está mencionando Corintios. ¿Se acuerda que ellos no tenían un espíritu de fe? Entonces, cuando ellos accionaban con esta confianza en base a la capacidad humana limitada que ellos tenían, entonces eso también se contaba como confianza, porque no estaba el consolador que hubiera revelación, que les hubiera dado una revelación a ellos para poder entender más allá. Por eso vemos que antes del Pentecostés la creencia también, pero era basado a través de la vista, a través de la acción, a través de ellos mismos. Entonces, si podemos ver a través del Antiguo Testamento, como les había dicho anteriormente, la palabra creencia venía de la aplicación de la confianza por medio del esfuerzo. Por eso muchas veces nosotros estamos luchando en nosotros mismos de que pensamos de que, oh, no, es que esto no funciona porque no he creído lo suficiente, esto no funciona porque tal vez estoy haciendo algo malo, esto no funciona. Entonces, esta palabra, eso que nota un esfuerzo, pero Dios dice que tú ya descansas, tienes un reposo en Jesucristo, tienes el reposo y tienes un mediador que te ha dado mejores promesas, aquellas que no tienes que creer porque ya las recibiste en Cristo. Solo tienes que saber quién es Dios en tu vida. Cuando tú sabes quién es Dios y cuando tú no dudas de tu identificación y cuando tú no dudas de que Dios es un Dios de pactos que te ha dado algo y que no se arrepiente y que por eso dio a Cristo, la fe es muy diferente. Tú caminas en fe. Y cuando tú caminas en fe, caminas en la certeza de quién es Dios y en la certeza de lo que Cristo te dio. Eso es muy diferente a tratar de decir, oh, no, es que yo tengo que hacer algo más. Quizás no estoy haciendo algo lo suficiente para obtenerlo. Tengo que dar la otra mía para que las promesas de Dios sean realidad en mi vida. Las promesas de Dios son realidad en tu vida. Jesucristo ya las hizo una realidad en tu vida. Entonces, a veces nosotros nos confundimos y tal vez doctrinalmente hemos sido mal guiados, pero las promesas de Dios, vamos a ver que en la palabra dice que Él ya te las dio y es en el sí y en el amén. Y todas las promesas de que Dios te ha dado es en base a Él, no es en base a ti. Entonces, cuando a veces como nos han hecho creer de que yo tengo que creer, creamos una resistencia de la verdad que está en mi vida. Entonces, cuando yo creo esa resistencia, comienza a haber una ansiedad, comienza a haber dudas de que hay algo malo en mí. Cuando Dios dice de que si tú estás justificado, santificado, redimido y tienes todo, Dios no te trata en base a ti. Eso quiere decir de que ahora puedo descansar de que yo solo tengo que realmente confiar quién es Dios en mí y de lo que ha dicho y lo que ha dado por medio de esas mejores promesas, por medio del mediador de un nuevo mediador, de un nuevo pacto con mejores promesas, que Él ya me las dio. Y solo tienes que descansar que ya todas las cosas son en el sí, en el amén. Entonces nosotros podemos ver cómo Dios tuvo que trabajar con Abraham para que él creyera, ¿verdad? Que podía tener un hijo. La Biblia dice que de eso, ¿verdad? Da la historia y podemos ver que antes que viniera la fe, que la fe fue disponible en Cristo, la creencia, como les estoy diciendo, está bien dividida y bien utilizada antes de la gracia. Antes de la gracia, pero porque se refiere antes del Espíritu Santo, donde ellos tenían que realmente hacer algo. Ellos como personas, tenían que hacer algo, tenían que sí esforzarse de alguna manera en su intelecto en confiar en Dios.
pero por eso Dios también tuvo que demostrar, ¿verdad? Por eso Dios también tuvo que hacer tantas cosas para que ellos creyeran quién era Dios. Por eso dice, hoy he creído de que tú, Dios, es el Dios verdadero. ¿Por qué? Porque ellos veían tantas cosas, ¿verdad? Habían demasiados dioses, decían, ¿verdad? En Egipto. Y entonces ellos estaban tras de eso, ¿verdad? Entonces ellos confiaban en Dios. Todos ellos tenían que confiar en Dios. Y eso también se les contaba como fe, porque estaban confiando en un Dios que no veían, lógicamente, y estaban confiando, ¿verdad? Cuando nosotros vemos que Dios le dijo a Abraham, vete de tu parentela y te vas, Abraham no se quedó, y ¿cuáles son las coordenadas? Y que dame el mapa, y no voy a aguantar hambre, y me vas a dar el dinero. Él no hizo todas estas preguntas, él le dijo, ok, entonces por eso, ¿por qué? Porque sabía que el que le estaba dando la instrucción, el que le estaba diciendo dónde ir, iba a suplir todo. Entonces por eso se le contó como fe, porque no necesitó ver, no necesitó pruebas, no necesitó que le dijera, ok, Dios, mira, ahora decime un mapa para estar seguro y no perderme, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver por qué, ¿verdad? Ahora. Pero ellos también. Entonces, como nosotros podemos ver aquí, como también Dios tuvo que también trabajar en el corazón de Abraham y el corazón de Sara, ¿verdad? En el corazón de Abraham, él tuvo que creer de que iba a ser padre de mucha gente, aún cuando él ni siquiera había tenido a Isaac. Imagínense lo que él tuvo que creer, que lo que Abraham tuvo que creer de que él iba a ser padre de muchas naciones cuando aún él mismo no tenía ni siquiera hijos. Entonces, podemos ver eso, ¿verdad? Ahora, estos hombres le creyeron, tuvieron la confianza y eso es, por eso es asunto de fe, pero en ellos sí creyeron porque no tenían fe, ¿verdad? Pero podemos ver ahora dónde vamos. La fe no estaba disponible. Entonces, ellos confiaban en Dios, confiaban completamente en Dios y eso también se les contaba, por eso dice, ¿verdad? Porque no tenían espíritu, entonces llegaron a confiar. Entonces, cuando vemos nosotros, cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿verdad? Antes de Espíritu Santo, porque se acuerdan que los discípulos no tenían Espíritu Santo, ¿me equivoco? No, ¿verdad? Porque si no, no lo hubieran recibido el día del Pentecostés. Los discípulos, dice, aún Jesucristo les dijo, quédense aquí porque no dentro de muchos días ustedes van a recibir Espíritu Santo. Por eso Jesucristo los tuvo que retar, si se podría, o entrenar, mejor dicho, ¿verdad? Los tuvo que entrenar a ellos porque les dijo, ya después que venga el Espíritu Santo, ya cuando venga el Espíritu Santo va a confirmar todo lo que yo les he dicho, todo lo que hemos hecho juntos, ¿verdad? Por eso dice, comienza, podemos ver cómo comienza Hechos, que dice, con todo lo que he recolectado, ¿verdad? Con todo el testimonio que hemos recolectado, así comienza Hechos. Con todas las cosas que hemos recolectado y con todos los testimonios, con todo el testimonio, con todo lo que anduvimos con Cristo, ¿verdad? Entonces ellos, todo lo que Cristo les enseñó, todo lo que Jesús les hizo, de ahí hizo clic en sus vidas, ¿verdad? Pero ellos, antes de Espíritu Santo, entonces nosotros podemos ver ahora que ya no podemos tener en menos ya los discípulos, ¿verdad? A veces decimos, ¿y por qué Pedro negó a Jesucristo? Bueno, no tenía Espíritu Santo cuando lo negó, fue valiente, ¿verdad? Entonces ahora cuando vemos todas estas cosas, ya no tenemos en menos a los discípulos, sino que decimos, wow, ¿verdad? Porque ellos también, Jesucristo los tuvo que realmente preparar para cuando llegara el Consolador a sus vidas, que todo hiciera clic. Pero en el entrenamiento, nosotros vemos que Jesucristo les dio autoridad, pero por eso ellos les exhortó, les dijo, ustedes tienen que creer la autoridad que les he dado. ¿Por qué? Porque como no tenían Espíritu Santo, ellos se veían, ¿verdad? Así ellos mismos, no, pero es que tú eres el Hijo, ¿verdad? ¿Yo qué puedo hacer? Entonces Jesucristo tuvo que trabajar en el ámbito de la creencia, en el ámbito de la vista, para que ellos creyeran, ¿verdad? Porque sí, ellos en ese punto también que estaban creyendo, porque ya después que ellos reciben el Espíritu Santo el día del Pentecostés, entonces ellos reciben el asunto de fe. Entonces podemos ver esto y por eso aún a Pedro le dice, ¿y tú quién dices que yo soy? Y Pedro le dice, tú eres el Hijo
el Hijo de Dios. Entonces Jesús le dijo, bien has dicho y has declarado, y esto te lo dio, no fue revelado por un ser humano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ese momento él creyó. Estaba hablando de una materia porque nosotros también creemos, ¿verdad? Entonces estaba hablando de una materia de que él creyó y aún antes, ¿verdad? Entonces podemos ver todo esto. Y cuando nosotros podemos, como les he estado repitiendo, cuando nosotros vamos a la Biblia y vemos la palabra creencia, tenemos que ver el contexto para no confundirnos. Para no confundirnos tenemos que ser bien delicados, si se podría decir, a la hora de leer para ver el contexto, ¿verdad? Hemos leído en Segunda de Corintios, leímos, ¿verdad? Que dice que nosotros recibimos el espíritu de fe, que es la vida, según lo que está escrito. Dice, ¿se acuerdan? Yo creí. ¿Y qué es lo que creíste? ¿Cuándo es que creíste? Antes de recibir a Jesús como tu Señor, no tenías fe. Antes de recibir el Evangelio, no tenías espíritu de fe. Así que tú creíste, porque no tenías Espíritu Santo. Creer es en los 5 sentidos. Aceptar asuntos de fe por los 5 sentidos, de lo eterno, de lo invisible de Dios. Creíste que Dios resucitó a Jesucristo de los muertos, y así pudiste obtener espíritu de fe, como lo marcó Segunda de Corintios. Por eso creísteis, ¿verdad? Entonces el contexto es que tú creíste antes de tener el espíritu de fe, ¿verdad? Así nosotros podemos ver cuando alguien le dice, cuando alguien en el Evangelio, ¿verdad? Cuando alguien da el Evangelio de Cristo y lo invita a renacer, lo invita a, a esta familia de la fe, ¿verdad? Pablo dice eso, ¿verdad? Pablo dice, creí según lo que está escrito. Y Dios lo resucitó a Cristo, ¿verdad? Si tú creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, creíste. Pero ¿cuándo fue que creíste? ¿Verdad? Efesios añade eso también, de que después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de la salvación, creíste y con eso fuiste sellado. Entonces, la palabra creencia en el contexto, tenemos que ver el contexto. Entonces, por eso dice, y recibiste el espíritu de la promesa, y con el espíritu de la promesa recibiste las promesas. Entonces tú ya no tienes que creer las promesas. Las promesas las recibiste en el espíritu de fe. Ahora eso nos hace descansar. Ya no nos hace crear una resistencia, una ansiedad de que yo tengo que hacer algo, que yo tengo que creer más, que yo tengo que creer las promesas. No, tú no las tienes que creer. ¿Por qué? Porque tú ya creíste en aquel que es mediador de un mejor pacto y te dio las promesas. Ya no tienes que creer las promesas, solo tienes que tener la plena convicción que el invisible, que es Dios, así como lo dice Hebreos, es el que ha dicho eso. Así como confió a Abraham, cuando confió a Abraham, ¿verdad? Cuando confió a Abraham, cuando confió a Abraham las palabras de Dios, nosotros confiamos, y ese es un asunto de fe y ya lo podemos hacer por el Espíritu, ¿verdad? Entonces, por eso, y usted me puede decir, entonces, ¿por qué es que nos llaman creyentes? ¿Por qué te llaman anticreyentes, verdad? Porque dice, aún Pablo dice, nosotros los creyentes, porque ¿en quién creíste? ¿Por qué sos creyente? ¿A quién le creíste? ¿O de qué crees? ¿Creíste el evangelio de la salvación? ¿Creíste en Cristo? ¿Verdad? Entonces, eres creyente, así como cuando dicen cristiano. ¿Qué? Porque es seguidor de Cristo. ¿Sí me explico? Entonces, tú eres creyente porque creíste en Cristo. Y eres cristiano porque sigues a Cristo. Entonces, no es porque crees continuamente, sino porque has recibido. Entonces, ah, el, el, el retar a alguien a creer o a creer más es nada más realmente de hacer que esa persona crea una resistencia de acuerdo a la ley y decir que tú no eres lo suficientemente, decir que el espíritu que Dios ha puesto en ti no es lo suficientemente, que tú tienes que ayudarle a Cristo, ¿verdad? Y es ahí donde viene el desánimo, donde viene la ansiedad, donde viene el miedo, pensando que tú tienes que hacer algo, cuando la verdad tú no puedes hacer nada. Esa es la verdad. Entonces, tú no tienes ya que creer, tú tienes que vivir en las mejores promesas. Y eso te quita toda la responsabilidad a ti de desempeño.
¿verdad? De que, oh, es que las cosas no suceden porque tal vez yo no creí lo suficiente. No tienes que creer ya. Tienes que gozar la herencia en Cristo, en el pacto de mejor promesa, recibirlas. Y vamos a ver, la palabra misma se va a desglosar acá. Sigamos. Gálatas 2:16, ¿verdad? Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Entonces, si yo no soy justificada por las obras de la ley, y la palabra justificado es puesto aparte, puesto en una posición correcta. Si yo estoy puesta en una posición correcta y soy justificada por Cristo, entonces Dios ya me dio todo en Cristo. Yo ya no tengo que hacer nada ante Dios para que Dios me dé lo que ya me ha dado. No tengo que hacer más para que Dios diga, ok, Margarita, ahora hiciste lo suficiente, la extra mía, y hoy sí te mereces esta promesa, ahí te va. No, ya te la dio en Cristo. Si yo ya he sido justificada, ya no estoy por lo que yo hago, sino por lo que Cristo hizo. Entonces yo tengo que creer, el día que yo creí en Cristo, ese es el día que la fe entró en mí y por fe tengo esas promesas. Entonces, cuando dice, sino por la fe de Jesucristo, entonces por la fe de Jesucristo, por la fe de Jesucristo he tenido todo. Dice, nosotros también hemos creído en Cristo. Oh, ok, entonces yo tuve la fe en Cristo por haber creído en Cristo. Entonces sí vemos cualquier porción de la Biblia que usted lea, la palabra creer siempre va a ir anexada con creer a Jesucristo, creer a Jesucristo. Nunca va a ir anexada con, oh, tienes que creer para poder tener las promesas. Estábamos hablando del antiguo, del Pentecostés para acá, ¿verdad? Entonces, dice, nosotros también creímos en Cristo para ser justificados por la fe de Cristo. Eso quiere decir que si yo soy justa ahora, que si yo estoy justificada, que estoy santificada y tengo todo esto en Cristo y he recibido la fe de Cristo y el espíritu de fe, he recibido todas las promesas ya. Yo ya no tengo que trabajar por ellas. Yo ya no tengo que creer por ellas. Solo tengo que saber que si Dios ya me dio algo en Cristo y todavía la palabra dice, si no negó a Cristo, ¿cómo no te va a dar en Él todas las cosas? ¿Cómo no te dio en Él, mejor dicho, todas las cosas? ¿Verdad? ¿Cómo Él te va a negar la promesa que ya Cristo la ganó? En Él están todas las cosas. Entonces tú ya no tienes que trabajar por ellas. Tú ya no tienes que creer por ellas. Tú ya lo recibiste cuando creíste en el evangelio de la salvación, que es el evangelio de las promesas, con mejores promesas. Entonces es solo de recibirlas, ¿verdad? Solo de recibirlas. La fe es un asunto de gracia. Como les había dicho anteriormente, en los evangelios nosotros podemos ver que la creencia era parte de la administración, ya que andaban por vista. ¿Verdad? Pedían señales para creer, pedían todo esto, ¿verdad? Y era porque no tenían Espíritu Santo. Aún dentro de ellos, los discípulos no tenían Espíritu Santo, como les había dicho, ¿verdad? Ellos recibieron el Espíritu en el Pentecostés. Pero Jesús los entrenó para ver cosas eternas, ¿verdad? Ellos vieron, y después que tuvieron el espíritu de fe, todo les cayó al 20, dirían. Pero Jesucristo los entrenó, ¿verdad? Para que vieran las cosas de lo eterno y los elevó en las cosas de los eternos. ¿Por qué? Porque ellos vieron milagros, ¿verdad? Vieron todas estas cosas. Y les dijo, cuando venga el Consolador, los va a afirmar, ¿verdad? Eso está en Juan 15:18-27, donde dice, ¿verdad? Oh, el mundo los va a aborrecer, pero pues sepan que a mí me han aborrecido. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría, ¿verdad? Pero los va a aborrecer a ustedes. Dice, acuérdense de que si a mí me aborrecieron, ustedes el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me aborrecieron, lógicamente los van a aborrecer a ustedes, los van a perseguir, ¿verdad? Y así dice, ¿verdad? Hasta que llega y dice, pero acuérdense ah, de que el Consolador va a venir, y cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él les dará el testimonio acerca de mí.
Entonces, cuando vosotros diereis también este testimonio que he hablado desde el principio, ¿verdad? Entonces, podemos ver cuál es el testimonio, ¿verdad? Que es el evangelio de nuestra salvación, el cual creímos. Entonces, ese es el testimonio, ¿verdad? Nosotros podemos ver eso. Y vamos a ver Filipenses, y es donde les estaba diciendo de que vamos a ver qué quiere decir que ya hemos recibido todas las promesas en Cristo. Absolutamente todas. Usted no tiene que creer más por recibir. Porque eso quiere decir de que Jesucristo no hizo completamente su trabajo y usted tiene que ayudarle a él. Entonces eso es imposible. Vamos a ver en Filipenses y vamos a desglosar Filipenses para que podamos entender esto, ¿verdad? Filipenses 4:19 dice, mi Dios a su vez es rico y poderoso. ¿Cómo es? Dice, es rico y poderoso como es. Proveerá todas las necesidades a ustedes que tengan por medio de Cristo Jesús, ¿verdad? Y vamos a ver, ¿verdad? Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esto se queda cortita, por eso dice hay otra versión que dice, mi Dios es rico y poderoso como es. Dice, Él proveerá todas las necesidades que ustedes tengan. Esta no dice todo lo que os falta. ¿Por qué? Porque la verdad es que a ti no te falta nada. Pero cuando habla de promesas en continuo, ¿verdad? En verbo continuo, no está hablando de las promesas que tú ya tienes, sino aquellas promesas que no son manifestadas. Entonces, lo que te falta no está hablando de Espíritu Santo o de que tienes que creer más las promesas, sino cuando nosotros decimos, oh Padre, gracias por el trabajo, ¿verdad? Pero en Dios tu realidad es que ya lo tienes, porque es una promesa. Entonces está hablando de la manifestación más de que tú tengas que hacer algo para que suceda. Pero vamos a ver la palabra suplir y dice, mi Dios pues suplirá todas las necesidades. ¿Cuándo es que Dios suplió todas tus necesidades? Y vamos a ver en el Strong la palabra suplir. Suplir no es la palabra que, ok, tengo acá una caja de galletas y la caja de galletas se acabó. Ahora necesito que me suplas más porque ya se me acabó. La palabra suplir es un verbo pasado continuo, que quiere decir que suplió ya, suplirá, suplió ya, en el sentido de que él ya te dio, ya te suplió de algo, ya tú lo tienes. Entonces dice, mi Dios, pues, es un pasado continuo, pero acá es suplirá, ¿verdad? Pero acá vamos a ver en el Strong que es algo que él ya hizo. La palabra suplir en el Strong es plero. Y para todos los que hemos hablado de plero, ¿se acuerdan? Es llenar, ¿verdad? Llenar. Llenó. ¿Cuándo es? Llenar por completo. Literalmente llenar. Y es proveer es satisfacer todo, ejecutar, terminar, es realmente cumplir, terminar, dice expiar, llenar, lleno, plenamente, perfeccionar, todo eso es suplir. Entonces, esto es realmente suplió, ¿verdad? Cuando suplió cuando ha suplido el Espíritu Santo, nosotros tenemos la capacidad a desbordar. ¿Y cuándo es que comenzamos a desbordar? Cuando comenzamos a creer que Él ya suplió, y cuando dice suplió, estamos hablando, como le digo, es de un pasado continuo. Ya lo hizo, ya llenó, ya lo completó. Entonces, si Dios suplió ya plero todas mis necesidades, y cuando yo lo dice, y por medio de Jesús, cuando yo entiendo esto, ¿verdad? Entonces puedo también abundar. Y Pablo decía, yo no oro para que estos sean bendecidos, ¿verdad? No es que decía eso. Pero cuando vemos la oración, ¿verdad? No está orando para que tú seas bendecido, sino para que tú entiendas todas las bendiciones que ya tienes. Dice, yo oro para que pues, los ojos del entendimiento sean abiertos para que ellos puedan comprender todas las riquezas en Cristo Jesús. Tú ya estás desbordando, ¿verdad? Ya no solamente estás lleno.
Pero cuando estoy hablando que el plero acá en suplir no es like, ok, ahora ya no tengo, Padre, como que ayúdame a llenarlo otra vez. No, es que ya tienes el suministro, ya está allí, ya es tuyo, ya no por eso dice que tienes todas suplidas las necesidades. Eso quiere decir que todo, absolutamente todo en Cristo está hecho. Las promesas, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que si las promesas están llenas en mí, ya no tengo que yo creerlas ni trabajar por ellos porque ya están al, al punto de que satisfajo, ejecutó todo eso y me lo puso y me lo dio. Por eso ya no tengo que creerlo. Ya solo sé que está en mí, es el espíritu de fe en mejores promesas y el mejor pacto y es un mejor mediador porque yo ahora ya no tengo que creer, solo tengo que ver mi realidad y ver que en el Espíritu Santo de fe, ¿verdad? El evangelio de la fe es en Cristo. Así que ya no tengo la responsabilidad, si se podría decir, o ya no tengo la resistencia que decía, oh Padre, pero es que tengo que creer, porque si yo no creo, entonces tú no me vas a dar eso. No, ya no. ¿Por qué? Porque ahora hemos aprendido que la palabra creencia ya no, ya era antes del Pentecostés y ahora tú tienes un asunto de fe que tus promesas han sido plero en el sentido de que no es que es una cisterna que tiene un hoyito y se va a ir. No, es que está lleno a capacidad. Eso quiere decir que cuando nosotros vemos un asunto de fe, también podemos tener, también este asunto de fe se hace, ¿verdad? Cuando nosotros caminamos en fe, entonces viene y se convierte a desbordar. ¿Por qué? Porque estás caminando. Y si la promesa es de que tú estás rebosando en Cristo y Pablo decía, para que puedan entender las riquezas, las abundantes riquezas, quiere decir a desbordar. Pero es cuando yo dejo de trabajar, cuando yo descanso en las promesas, cuando yo digo, gracias Padre, porque sé que tú me lo has dado, ¿verdad? Y tenemos ese gozo y tú sabes que no tienes que ya hacer a tu mente pensar que tienes que creer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no es así. Ya no pensemos que tenemos que hacer algo para ganar algo de Dios, porque ya lo ganamos. Aquí dice, y Él es rico y poderoso, y proveyó, y dio, y suplió, a capacidad, todo en Cristo Jesús. Él suministró, en inglés dice, should supply, should que quiere decir que lo hará en supply, ¿verdad? Suministrará quiere decir en inglés y en español el español a veces se queda corto. Lo estoy tratando de explicar en tres idiomas, en hebreo, inglés y español, para que vean de que, pero en español dice suplir y en inglés dice suministrar. El Dios que suministró, eso dice en inglés. Estas palabras es should supply, que es suministrar, que suministró, que dio, ¿verdad? Él dio, ¿verdad? Y de acuerdo, ¿cuál era la mayor necesidad del hombre? Espíritu Santo. Ahora que tengo Espíritu Santo, ¿cómo es que Dios no me va a dar todas las cosas? ¿O cómo es que Él no me dio, mejor dicho? Hablemos en pasado progresivo. Es como Él no me dio en el sentido de que ya suplió, ya suministró en Cristo Jesús todo. Ahora yo ya no tengo la necesidad de creer, sino de descansar, porque creer es que nota una acción de mi parte, pero descansar connota de que yo tengo la convicción y la persuasión absoluta de que mi Dios es un Dios de sí y amén, ¿verdad? Entonces vamos a sí mismo a Gálatas, ¿verdad? Dios nos ha dado el Espíritu pero vamos a Gálatas. Acompáñenme ahora que ya desglosamos la palabra suplir en Filipenses 4:19. Muchas veces nos tocamos y nunca realmente llegamos a comprender, ¿verdad? De que qué quiere decir suplir en ese punto, ¿verdad? No suplir en el sentido de cuando se escasa tú me vas a suplir, sino ya lo hiciste y ya lo diste, ya no tengo que hacer yo nada. Yo no tengo que sudar la gota gorda, dijeron por ahí, de esforzarme por hacer algo porque ya no, ya vivimos por fe, ¿verdad? Que es Cristo. La verdad, Cristo nos dejó una posición en el sentido de que
cuando dijo descanso, dijo descanso. El descanso significa descanso, ¿verdad? Entonces vamos, Gálatas 3, 5, pero lo vamos a leer desde el 1 para poderlo entender desde el 1 al 5. Dice, Gálatas, tan tontos son ustedes, Gálatas, ¿verdad? Perdón, la palabra lo dice, no lo estoy diciendo yo. Qué tontos son ustedes, Gálatas. ¿Quién los embrujó? Yo les pinté claramente con las palabras de la muerte de Jesucristo en la cruz. Dice, yo les dije claramente el evangelio, ¿verdad? Está hablando. Yo les pinté, dice, les dije claramente con las palabras la muerte de Jesucristo en la cruz. Yo se las expliqué, le dice a los Gálatas. Yo les dije qué significaba esto. Yo les dije lo que la muerte de Cristo significaba para ustedes. Solo quiero que me contesten una cosa. ¿Recibieron ustedes el Espíritu por cumplir la ley? Ustedes por accionar, por creer. Ustedes dijeron creer en sus esfuerzos, por hacer todo. Sí, es que yo, ¿verdad? Hago esto, hago aquello, ¿verdad? ¿Por eso recibieron ustedes el Espíritu? Y dice, ustedes recibieron el Espíritu porque escucharon las buenas noticias. Por eso ustedes recibieron el Espíritu de fe. Corintios dice, ustedes recibieron el Espíritu de fe. Lo único que ustedes creyeron fue en Cristo, la muerte de Cristo, pero no en una creencia en el sentido, yo tengo que hacer algo, yo tengo que dar la extra mía, yo tengo. No fue así. Ustedes no recibieron a Cristo porque el que tú tuviste, porque entonces tú hubieras representado tu propia bondad y tus propios esfuerzos y capacidad humana, intelectual, pero no. ¿Por qué? Dice Gálatas aquí, ¿verdad? Dice, ¿por qué? Les dijo, yo les he declarado lo que la muerte de Cristo significó para ustedes. ¿Por qué recibieron el Espíritu? ¿Por qué? ¿Cómo? Ustedes lo recibieron por escuchar las buenas noticias y creyeron, ¿sí ven? Cada vez que ustedes, vean la palabra creer, está hablando de creer en el Evangelio antes de Espíritu Santo. Ustedes ya no tienen que creer las promesas, porque las promesas no están porque tú las crees, están porque el espíritu de fe que tú tienes, tú las recibiste. Tú ya estás ministrado con todo. Solo tienes que descansar. Comenzaron su nueva vida con el Espíritu, ahora intentan perfeccionarla por medio de un pedazo de piel. ¡Qué tontería! Han pasado por muchas experiencias. ¿Será que las van a desperdiciar? ¿Realmente? Quiero pensar que no. ¿Acaso Dios le da el Espíritu por cumplir la ley? ¿Acaso Dios te dio el Espíritu porque tú hiciste algo? Porque tú eras demasiado intelectual, porque tenías la capacidad, tú, antes de Espíritu Santo, de creer. Por eso estoy diciendo creer. ¿Tú tenías la capacidad de creer? ¿De poder realmente lograr algo? No, ¿verdad? ¿Acaso Dios hace milagros entre ustedes porque cumplen la ley? Dios hace los milagros porque tú tienes algo ahí, o porque tú crees porque tú creíste en Cristo, ¿verdad? Cuando creímos en Cristo, sabemos de que desde que creíste en Cristo ya no se trata de ti, ya tú no eres el protagonista, ¿verdad? Más, ya lo que yo vivo en la carne ya no lo vivo por mí, sino por el Hijo de Dios que se entregó por mí. Lo que ahora vivo en la carne ya no lo vivo yo, más Cristo vive en mí. El protagonista de mi vida, el Señor, es Él, ¿verdad? Entonces ahora todo lo que hago es debido por lo que Él hizo. A lo que Él hizo. Dios es el que le dio el Espíritu. Él es el que hace los milagros, porque escucharon la buena noticia de salvación y creyeron en ella. Él es el que suministra. Dice, aquel que suministra el Espíritu hace las maravillas entre ustedes. Entonces, cuando nosotros realmente podemos ver que Dios es un Dios de sí y en la amén, y que las promesas de Dios están en mi vida, entonces los milagros van dice, y a todos Jesucristo dijo, y todos los que creen en mi nombre, ¿verdad? Tienes que creer, ¿verdad? En Cristo Jesús, que sea tu Señor. Todos los que creen en mi nombre, dice
los milagros los van a seguir. ¿Por qué? Porque cuando tú creíste en Cristo y nosotros recibimos de la salvación, también fuimos suministrados con la palabra de fe, que es ahora cuando yo me presenta una necesidad, sé que la promesa es, gracias a Dios, puedo estar completamente segura que esa promesa es mía y no tengo que hacer nada más. Y es más fácil de recibir así, porque es la verdad del evangelio. Cuando oro por alguien para sanidad, sé que yo no tengo que estar capaz, porque no se trata de mí, se trata de Cristo. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Soy yo ya quedé en segundo plano, último, tercero, al final, y ya mi vida la vivo de acuerdo a la fe del Hijo de Dios en mí. Entonces eso me libera. Eso me quita una responsabilidad que alguien me dio que no era mía. No era mía para llevar. Era una carga, era un yugo que nos impusieron de que, yo tenía que ser el equivalente de la ecuación para poder hacer cosas. La verdad, ahora dijo Pablo, cualquier cosa que yo vivo, la vivo por la fe del Hijo de Dios. Es lo que dice, cualquier cosa, la vivo por la fe del Hijo de Dios. Tú ya no estás ahí. Y es una forma más libre de vivir. Ya no crea una tensión. Porque cada vez que tú piensas que tú puedes hacer algo para recibir algo de Dios, va a crear una tensión y va a crear incredulidad, porque se va a basar por tus esfuerzos, se va a basar en tu incapacidad, se va a basar en tu insuficiencia. ¿Por qué? Porque se está basando en ti. Y cuando yo me presento a Dios por mí misma, lógicamente no soy lo suficiente. Por eso cuando tú quieres pensar de que vas a hacer algo por Dios porque tú tienes la habilidad de creer o porque tienes que creer, te vas a presentar te vas a presentar realmente corta de la gracia. ¿Por qué? Porque la incredulidad es la resistencia del esfuerzo. Yo no me siento capaz, por eso soy incrédula. Entonces este evangelio te va a liberar, porque se va toda la duda. Se va la duda, se va la incredulidad, porque sabes que sí es cierto. Conmigo, si el diablo dice, si tú no puedes, tienes razón, ¿sabes qué? Pero tengo el espíritu de fe, que es la fe del Hijo de Dios, que es Jesucristo en mí, y ahí sí puedo. Ahí sí puedo. Entonces ya no estoy yo ahí en la ecuación, ya no está mi esfuerzo. Cuando ya no está mi esfuerzo, la incredulidad y la duda se van y vuelan por donde son, que es del diablo, ¿verdad? Porque el diablo usa la ley y la ley era por vista, y cada vez que el diablo dice no puedes, le puedes decir, ¿sabes qué? Tienes razón. Si yo creo que yo puedo hacerlo, Margarita, yo sola, pero ¿sabes qué? Yo no estoy haciéndolo sola. Entonces allí le devuelven ¿por qué? Porque ahora tengo un espíritu de fe, que es la fe de mi Señor Jesucristo, y yo ya no tengo que pelear. Solo tengo que descansar en la autoridad de Cristo cuando Él murió, y ese es el mensaje de la verdad, del evangelio de la salvación. No salvación de vida eterna, sino salvación de aquí, de vida, de reino. Me salvó. ¿Por qué? Porque ya no tengo que yo pelear, ya no tengo que esforzarme. No, sí me salvó de mucho. Qué magnífico, ¿verdad? Que podemos realmente descansar. ¿Por qué? Porque es la verdad. La verdad, este es realmente el milagro, ¿verdad? El milagro en el cual nosotros podemos descansar. Descansar en él. En todas las promesas que hemos recibido, ¿verdad? Ahora vamos vamos a un versículo. Vamos a ir a otro versículo, y ese versículo es Segunda de Corintios. Quiero que me acompañen a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 1 del 20 al 21, ¿verdad? Segunda de Corintios 20 al 21. Y dice así, 20. Porque todas las promesas, todas, y les repito todas para que lleven eso en su corazón, que las promesas usted ya no las cree, ya son dadas.
Pero dice, porque todas, ya no es la promesa, porque la promesa era la promesa del Espíritu Santo, pero dice las promesas que son aquellas que están incluidas en el Espíritu Santo. Dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. ¿Por qué? Porque dice por medio de nosotros, porque por medio de nosotros las promesas se manifiestan. Cuando tú tienes Espíritu Santo y tienes espíritu de la fe, cuando una promesa se hace evidente, se hace por medio de ti. ¿Sí me explico? Entonces es por medio de ti. ¿Por qué? Porque se va a evidenciar en tu vida. Pero cuando dice por medio de ti, no quiere decir que tú crees que es a través de ti, que es tu decisión. Porque aquí dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí. Eso quiere decir que las promesas que vienen de Dios son promesas que Él te ha dado a ti. Que Él no te ha dicho, oh, tú tienes que ver, ¿verdad? Las promesas que Dios ha dado se basan en Él y se cumplen porque Él las ha dicho. No están condicionadas a ti. Están selladas en lo que es Dios. Por eso dice que es en Él. En Él es sí, en el amén. Ya pasó, ya te lo dio, no tienes nada que ver. No te preocupes, es por medio de nosotros porque lógicamente la promesa se hace evidente en mi vida. Pero yo no tuve nada que ver. ¿Por qué? Porque Dios me la dio y las promesas son de Dios. Por eso dice de Dios. ¿Por qué? Porque vienen de Él. De Él. Él las dio. Para la gloria de Dios. Entonces, por eso, ¿por qué? Porque yo tengo que nada más ahora entender quién es Dios para la gloria de Dios. Porque cuando la promesa se hace evidente en mi vida, le da gloria a Dios. Entonces, cuando Él promete algo, la Biblia dice que Dios no miente, que no se arrepiente, que tiene un pacto con nosotros y que Él no va a quebrantar ese pacto. Y que cuando dio a Jesucristo, Él ya te aceptó. Él fue en Cristo todas las cosas y Él no va a cambiar de opinión porque entonces mentiría si dijera de que todas las cosas fueron hechas en Cristo. Todas. Y todas no solo está hablando de la salvación, está hablando de todo. Por eso era necesario que Cristo muriera por nosotros. Entonces todas las cosas están en el sí y en el amén para gloria de Él. Él las dio. Vienen de Él. Yo solo las hemos sido llenados, hemos sido plenos, hemos sido suplidos, hemos sido suministrados para gloria de Dios. Por eso, ¿para qué? Para que el día de hoy no diga yo, oh, sí, es que yo soy muy intelectual, yo creo demasiado, por eso tengo tantas promesas. No, entonces sería la gloria mía. Pero no es para la gloria mía, es para la gloria de Dios, Él la dio. Y Él es que nos confirma Él que nos confirma con vosotros en Cristo. Oh, entonces sí, ¿verdad? Las promesas son en Cristo. Se me había olvidado ese detalle, ¿verdad? Es que las promesas se confirman en Cristo. El que nos ungió es Dios. ¿Quién te ungió? Dios. ¿Quién te dio las promesas? Dios. ¿Por medio de quién? Cristo. ¿En qué están confirmadas todas las promesas? En Cristo. Oh, vaya, ¿verdad? Ya estoy entendiendo el asunto. Ahora las promesas son en el sí, en el amén, y el que nos confirma con vosotros o en vosotros, en Cristo. Dios nos confirma todas las promesas en Cristo. Todas las promesas están confirmadas en Cristo. ¿Y quién te ungió? Dios. Dios no miente y es en el sí, en el amén, y las promesas están confirmadas, te las dio a ti. ¿Por qué? Porque estás ungido, porque están confirmadas en Cristo, en su Hijo que murió, que Él lo dio por ti. Simple. Ahora te pregunto, ¿recibiste las promesas por fe o porque creíste? Por fe, ¿verdad? En el sí, en el amén. Recibiste las promesas por Cristo, la unción. No por ti, no por tu fuerza, no por tu capacidad, no por tu habilidad, sino por el espíritu de fe. Cuando recibiste las promesas, ¿verdad? Nosotros las recibimos. ¿Cuándo es que nosotros recibimos las promesas? ¿Cuándo es que tú recibiste las promesas? ¿Cuando creíste o cuando Cristo murió? ¿Cuándo las recibiste? Si fueron confirmadas en Cristo, las promesas fueron establecidas cuando Él murió.
Cuando él murió y él descodificó y él quitó todas las cosas y quitó al diablo de la ecuación, en ese punto se abrió todo en Cristo Jesús. Cuando él murió, por eso es un pacto eterno, por eso son promesas eternas. ¿Por qué? Porque no se hacen débiles con el tiempo. Nosotros recibimos las promesas cuando Cristo murió. Pero como dijo Hebreo, ¿verdad? Cuando habla de los fieles de la ley, ¿verdad? Dice, hoy, pero todas estas promesas se hicieron realidad. Dice, todo lo que se le había prometido a Abraham, a todo, ¿verdad? Lo que se menciona ahí en Hebreos 11, dice, todo lo que se les prometió a ellos se cumple con nosotros. Entonces, lógicamente, todas las promesas que nosotros recibimos, las recibimos el día que Jesús murió. Pero no obstante, cuando nosotros creímos, se cumplieron en nosotros. Se cumplieron en el sentido de que pues recibimos, ¿verdad? Pero las promesas están desde que Cristo murió. Desde ese día nosotros las recibimos. ¿Por qué? Porque se hicieron disponibles en lo eterno, en lo invisible de Dios. Entonces, cuando Cristo murió, desde ese día todo fue hecho disponible. Nosotros recibimos todo, ¿verdad? Sanidad y todo. ¿Por qué? Porque fuimos ungidos, ¿verdad? Fuimos ungidos por fe. Entonces, nos vamos a quedar acá y más adelante vamos a seguir este tema, pero nos vamos a quedar aquí. Esto era solo la introducción, si se podría decir, la introducción, pero creo que pudimos realmente ver que la fe no es fuerza, sino es descanso. Entonces, esa es el tema, ¿verdad? La introducción de hoy, que es la fe es un asunto de gracia. Ahora podemos entender mejor cómo es de que ahora no caminamos por creencia, sino caminamos por fe. Dios les bendiga, son lo mejor.